A lo largo de la historia, el papel de la mujer ha estado marcado por un carácter muchas veces secundario, salvo en contadas excepciones. Y si además hablamos de aquellas que fueron reinas, su papel público todavía ha sido más difícil de interpretar. Sin embargo, su quehacer diario y la lucha de algunas de ellas por ser algo más que consortes reales nos permiten asomarnos a una vida pocas veces reconocida, irreal y sin embargo apasionante. Hoy, en el Real Monasterio de Villanueva de Sigena, en el corazón de Aragón, encontramos uno de esos ejemplos. Bienvenidos. Hola chicos, ¿qué tal? Hola. Bueno, vamos a seguir donde lo dejamos el otro día. Habíamos estado hablando del poder de los reyes, y los reyes tenían sobre todo la potestad de gobernar a la comunidad. ¿Qué más cosas hacían los reyes? Mantener la paz y conservar la justicia. Efectivamente. ¿Alguna otra cosa que se os ocurra? Proteger los territorios, las personas y los bienes. Veo que no se os ha olvidado. Si estos eran los poderes de los reyes, ¿cuáles eran los poderes de las reinas? ¿El mismo que el rey? Ninguno, ¿no? Pues sí que tenían, y más de los que os imaginéis. Hubo reinas que lo fueron por derecho propio, como es el caso de Isabel de Castilla, que reinó junto a su marido como consorte. ¿Sabéis quién fue el marido de Isabel de Castilla? Fernando el Católico. Fernando el Católico, que era Fernando II de Aragón. También hubo otras reinas que, aun pudiendo serlo, no lo fueron por causas ajenas a su voluntad, como es el caso de Juana la Loca, la hija de Fernando el Católico. Y la mayoría de reinas lo que fueron es reinas consortes, y es el caso de todas las reinas de la corona de Aragón. ¿Y sabéis qué tenían en común todas estas reinas? ¿Cuál era su papel? Pues el de ser madres y educar a sus hijos. Estamos hablando de unos hijos que no eran unos niños cualquiera, eran niños llamados a ser reyes, y de la educación que le diesen sus madres dependía la continuidad de la corona, pero también la continuidad del linaje, de la familia, de la dinastía. Sin embargo, la historia que estamos estudiando ahora no ha sido demasiado justa con las reinas, y en muchos casos se ha dejado su papel en segundo plano. Pero lo que tenemos que tener claro, y que es seguro, es que la historia que hoy estudiamos no habría sido la misma sin la influencia que esas reinas tuvieron en sus maridos, los reyes, y en sus hijos, los futuros gobernantes de la corona de Aragón. Para un rey, la elección de su consorte era tarea fácil. Debía encontrar a la mujer que asegurara su sucesión dinástica, es decir, que le diera hijos. Sin embargo, las reinas, aun sin otra encomienda, aprovechaban su condición real para ejercer muchas veces poder que era irreal. De cara al pueblo, la reina hacía valer su imagen de persona cercana a su majestad, y ese estatus no solo le aportaba seguridad, sino también habilidad para acercarse más al poder que anhelaba. Esa cercanía al monarca permitió que algunas de ellas controlaran instituciones como la Iglesia. En Aragón tenemos un claro ejemplo: Sancha de Castilla, reina consorte de Alfonso II de Aragón, que mandó construir el Real Monasterio de Santa María de Sigena el 23 de abril de 1188. Ubicado en el corazón de los monegros, este cenobio ha sobrevivido al paso del tiempo y, a pesar de los saqueos que sufrió en la Guerra de la Independencia y en la Guerra Civil Española, hoy sigue siendo una de las joyas del patrimonio aragonés. El monasterio de Santa María de Sigena fue una fundación real por deseo de la reina doña Sancha de Castilla, esposa de Alfonso II de Aragón, en el año 1188. Está ubicado en una zona pantanosa cerca del río Alcanadre. En este monasterio han vivido reinas, princesas y sobre todo hijas de la nobleza de Aragón. Este monasterio lo más importante que tiene es el Panteón Real,
donde están enterrados reyes, reinas y princesas. Destacaríamos la sepultura de Doña Sancha y de Pedro II. Estamos ahora enfrente de la portada, que es muy emblemática por sus 14 arquivoltas de medio punto y tiene un profundo abocinamiento que da la sensación de entrada a la iglesia. La planta de la iglesia es de cruz latina y en el crucero tiene 3 ábsides. En la parte norte está el Panteón Real y en la parte sur hay una torre cuadrada de señales. Como decíamos, la reina Sancha fue un ejemplo de consorte real que supo encontrar una oportunidad como mujer en su matrimonio con Alfonso II de Aragón. De hecho, fue la primera reina de Aragón con sello regio. En una de sus caras aparecía su imagen entronizada y en la otra montando a caballo con atuendos femeninos. Este símbolo hizo de ella una reina respaldada en la corte por su marido. La reina Sancha tuvo el poder de mandar construir este formidable monasterio donde, hasta ese momento, solo había un pequeño convento de frailes. Así, consiguió levantar un edificio en el que residieron numerosas reinas y princesas y también mujeres procedentes de las familias más nobles de Aragón. A su muerte, la reina Sancha donó todas sus joyas y bienes más preciados para asegurar la continuidad de su obra. Monasterio rico y bello en su tiempo. Su panteón real hoy todavía se puede visitar. En él están los restos de su propia fundadora o los de Pedro II, entre otros reyes, reinas e infantas de Aragón. Lamentablemente, hoy es difícil imaginar su antiguo esplendor. Señora. Doña. La priora, vuestra hermana, me ha concedido permiso para continuar con nuestra tarea. Me ha dispensado de la obligación de guardar silencio hasta el rezo de vísperas. Así es. No perdamos el tiempo que nos ha sido concedido para trabajar y conversar juntas fuera de las paredes del parlatorio. Afortunada soy de que vuestra hermana, la priora doña Urraca, me haya encomendado a vos para encauzar mis pasiones. Las pasiones solo tienen un destinatario, el rezo a vos encomendado. Sois joven, el tiempo todo lo cura, pero sentaos y continuemos adelante. Estabais vos relatando el origen del monasterio y de su fundadora. Ya recuerdo, sí. Estos muros y piedras fueron levantados por voluntad de doña Sancha de Castilla. Era la reina de fuerte piedad y de natural, austera y bondadosa, mas no por ello de gran carácter. Precisaba de una regla y se decidió por San Agustín. Pero pensó doña Sancha que se relatara otra más completa, más minuciosa y más reguladora, que señalase hora tras hora las obligaciones de las hermanas, los ritos y las ceremonias. Encargó la tarea al obispo de Huesca, Ricardo. La orden regulaba al detalle la vida de las sorores. Al alba la priora daba la señal de levantarse. Las hermanas saltaban de sus lechos, se aseaban, se vestían y se hacían con su libro de rezos. Se dirigían a la sala capitular, donde cada mañana se juzgaba a una por sus faltas. La hermana referida se colocaba en mitad del recinto donde escuchaba las acusaciones, inmóvil y en silencio. Solo la priora podía responder y de ella escuchaba su castigo. Así es, y se regulaban las horas, las del canto y las del rezo, las de la lectura y las de la comida, y también las de la labor manual. Y solo después de la hora de la nona estaba permitido hablar, pero únicamente de cosas útiles en el parlatorio. Al baño habría de ir siempre acompañada por otra hermana que haría de centinela para evitar miradas indiscretas. El pelo recortado a media oreja. Más largo era significado de soberbia. Y más corto indicaba un espíritu deshonesto. En el vestir, telas de lino y lana, pero nada de pieles o lujos. A lo sumo, en la canícula, permiso para utilizar el abanico y ramitas con las que ahuyentar las moscas. Señora, y doña Sancha observaba esta regla. ¿Para qué tantos rigores si era la reina y tiempo después madre de reyes? Ya os dije que es bien conocida la devoción y caridad de doña Sancha. A la muerte de su marido, el rey Alfonso, ingresó en el monasterio. ¿Y someterse a tan rígida regla?
Vos misma sois un ejemplo de noble cuna y habéis renunciado a todo por Dios. Del mismo modo, doña Sancha mostró su caridad hacia los enfermos y pobres. ¡Qué santa mujer! Dicen que hacíase servir la comida junto a los pobres y desvalidos que acudían al monasterio en busca de ayuda. Pero, ¿por qué aquí? ¿Por qué eligió este lugar para levantar el monasterio? Para eso será mejor que vayamos a la iglesia, pero hagámoslo en silencio, con el fin de no molestar al resto de las hermanas. Las mujeres, las reinas aragonesas, en general no reinaron en sentido de gobernar. Nos tenemos que encontrar con que lo que se hacía era normalmente concertar matrimonios con los países, con los territorios y los reinos vecinos, que nos pudieran dar una alianza o que nos pudieran interesar para una futura expansión. Concertamos matrimonios con Navarra, con Castilla, con Sicilia y dará sus frutos de forma inmediata, con Portugal, con Inglaterra, con Francia sobre todo. El papel de las mujeres fue tener descendencia, que es básico en las monarquías, y hay que suponer que tuvieran un cierto papel en los primeros meses de la educación de sus hijos. Pero me gustaría destacar también el papel de mecenazgo que ejercieron en muchas localidades aragonesas. Nos han dejado desde un monasterio de Sigena, por ejemplo, o una pieza que en estos momentos se conserva en Nueva York, como el Evangeliario de Doña Felicia, que merece la pena destacar. ¡Qué maravilla de iglesia! Y el panteón real de la Casa de Aragón, qué robusto y qué sencillo. Allí está enterrada doña Sancha, la fundadora. Pero también reyes, ¿no es así? Veo que me escucháis con atención. Su hijo, Pedro II de Aragón, muerto en la batalla de Muret, mientras defendía a sus vasallos de Provenza. Y también Leonor de Aragón, hija de doña Sancha, casada con Federico II de Sicilia. Toda una dinastía. Pero, ¿por qué este solar? Mi señora, bien sabéis vos el padecimiento de las humedades y la insalubridad de este aire rodeado de vapores, principalmente en verano. Muchas son las veces que me lo he preguntado. ¿Qué razones harían de escoger a una reina un lugar pantanoso y poco salubre para la salud de sus hermanas? Pues algo muy poderoso, algo que lo hiciese singular a los designios de Dios. No vais desencaminada. Por aquel entonces, la presencia musulmana no se encontraba muy lejos y la Casa de Aragón necesitaba asentar gentes cristianas, labriegos decididos a revivir la tierra. Pero aquí, en la vega de Alcanadre, donde la humedad roe las rocas y las nieblas se pegan a los humores y a la sangre del cuerpo, no podían haber elegido otro sitio más benigno y saludable. Humedad es cierto, pero también vega rica en frutales y huertas. Además, no todos son razones de estado. Sabido es de la devoción de doña Sancha y su fervor religioso. Desde luego, algunos sucesos debieron de llevarla a tomar esta decisión. ¿Algo de origen providencial o milagroso, mi señora? Ciertamente. Sabido era entre las gentes de la zona que la imagen de Nuestra Señora desapareció de su camarín de la iglesia de Sigena para disponerse sobre la isla que se encontraba a mitad de la laguna, donde se asienta esta casa. Por aquel entonces pacían rebaños de vacas y toros custodiados por un pastor. Cierto día, un toro se alejó de la manada y se aventuró aguas adentro hasta llegar a la isla. Pero siga, siga, mi señora. Malsana esta curiosidad mía. Propia de vuestra edad primaveral, pero no os mortifiquéis por ello. Como os decía, el paseo solitario del toro se repitió varios días hasta hacerse hábito en el animal. El pastor intrigado lo siguió hasta el promontorio. ¿Y cuál fue su asombro cuando vio a este arrodillado ante una imagen que resultó ser la de Nuestra Señora de Sigena, patrona del poblado? ¿Y qué hicieron los lugareños? ¿No la dejarían allí en medio del humedal? Oído el hallazgo, se organizó un cortejo para trasladar de nuevo la imagen hasta su camarín de la iglesia parroquial, hecho que se repitió varias veces tras las sucesivas huidas de la Virgen hacia el islote. Enterada la reina, quiso esta honrar y perpetuar en la memoria este acontecimiento con la fundación del monasterio. Muchos fueron los inconvenientes, pero la reina todo lo venció con su determinación. Mirad, señora, se esconde el sol. Pronto seré reclamada para el rezo de vísperas. Pero apresurémonos a redactar unas líneas antes de retirarnos. Como vos digáis, doña.
Con el compromiso de Caspe en 1412 y la llegada de la Casa de los Trastámara a la corona de Aragón, se rompió el nexo que unía el monasterio y las clases altas del reino. Aún así, el señorío de Sigena vivió con relativa normalidad hasta principios del siglo XIX. En este siglo ocurren dos cosas fundamentales. La primera, el saqueo por parte de las tropas francesas de algunas de las estancias del monasterio en la Guerra de la Independencia. Y en segundo lugar, con la desamortización de Mendizábal, se produce la venta del convento. Fue una venta declarada nula, lo que equivale a decir que años después las religiosas del convento siguieron viviendo aquí gracias a donativos y a limosnas. Ya en el siglo XX, en la Guerra Civil, se produjo el incendio y saqueo del monasterio de Sigena. Casi todas las obras que hay en el cenobio fueron destruidas, algunas desaparecieron y otras fueron seriamente dañadas. Las tumbas reales fueron profanadas. Se dice que hay un grupo de republicanos que cogieron los huesos y los depositaron en una fosa común que está a la entrada de la iglesia, fosa que no ha sido hallada hasta la fecha. Oye, ¿qué tal llevas el trabajo de Historia del Arte? Yo si quieres te echo una mano, porque el mío ya lo he acabado. Pues yo casi no he empezado. ¿Cómo que no has empezado? Pero si hay que entregarlo el viernes. A ver, ¿cuál es el problema? Es sobre el patrimonio cultural y lo he centrado en todos los bienes aragoneses que están fuera del territorio de Aragón. ¿En todos? Sí, no voy a acabar nunca. Hombre, pero ¿no has caído en la cuenta de que fuera de Aragón hay muchos bienes de todas las épocas y de todo tipo? Retablos, tallas, monedas, orfebrerías, hasta elementos arquitectónicos como techumbres o portadas de iglesias. Sí, ya lo sé. Sí, ya sé que hay catalogados más de 8.000 bienes por todos sitios, en museos españoles y también extranjeros. Hasta incluso en el Museo Metropolitano de Nueva York existen piezas aragonesas. Por no hablar de las obras que decoran las mansiones de los acaudalados coleccionistas. O de las obras que no sabemos dónde están. Oye, yo creo que le puedes dar una vuelta al trabajo. ¿Por qué no te centras en las razones por las que salieron de Aragón? ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo, en todos los marchantes que recorrieron la geografía aragonesa en busca de objetos de valor que luego vendieron a museos y a particulares. Vamos, que lo robaron. Ni más ni menos. Y también podrías tocar el tema de la desamortización de los bienes de la Iglesia. En ese caso también se dispersaron muchas obras de arte y documentos aragoneses. No es mala idea, ¿no? Me gusta ese enfoque. Y también podría hablar de todos esos pueblos que se desprendieron de objetos antiguos que estaban fuera de culto en sus iglesias, porque pensaban que no tenían interés. Y si eso les ayudaba a tener algo de dinero, pues mejor que mejor. Exacto. Es que entonces no existía una conciencia colectiva de conservación del patrimonio como hoy. Oye, tienes que añadir una cosa importante al trabajo. Además de los objetos robados, muchos de los que se mal vendieron se hicieron en situaciones de dudosa legalidad, como algunos de los objetos de las parroquias del Aragón Oriental o del monasterio de Sigena. Pues vaya, sí que tengo trabajo. Más vale que me ponga cuanto antes. Pues sí. Las pinturas de la Sala Capitular de Sigena, que eran la Capilla Sistina del arte románico, fueron arrancadas después de su incendio y casi destrucción en la guerra del 36 y llevadas a Barcelona por José Gudiol, un técnico que trabajaba entonces para la Generalitat. Se inició la restauración de estas pinturas en el taller de los Gudiol y cuando las tropas nacionales llegaron a Barcelona las recogieron y las llevaron al Museo de Barcelona. A partir de ese momento se devolvieron muchas obras de arte que habían sido recogidas durante la guerra, pero las pinturas de Sigena no han vuelto nunca a Aragón. El problema es que se quisieron llevar, Madrid decidió que se llevarían de vuelta al monasterio, pero el monasterio estaba arruinado, había que restaurarlo primero y ese fue el problema. Se previó su restauración ya muy a principios de los años 40, se hizo proyecto, hubo dinero asignado para su restauración, pero esa restauración nunca llegó a llevarse a cabo y no sabemos por qué, de manera que fueron permaneciendo, alargándose los años y las pinturas no salieron del Museo de Barcelona. En nuestro recorrido por las mujeres que han marcado la historia de Aragón, debemos mencionar también a Violante de Hungría, esposa de Jaime I de Aragón.
Dicen que era muy querida por el pueblo y aunque nada se sabe de su aspecto físico, muchos historiadores la han definido como bella, inteligente y querida por el rey, quien dejó incluso que le asesorara en su conquista por tierras valencianas. Muy distinta es la historia de Santa Isabel de Portugal, quien intervino de forma activa en la política portuguesa tras su matrimonio con el monarca Dionís, pero terminó siendo prisionera de su propio esposo y de poco le sirvió su faceta como mujer piadosa, tan solo para construir el monasterio de Santa Clara de Coimbra, donde moriría en absoluta soledad. Otro capítulo del papel femenino en nuestra corona es el de la reina Juana, la madre de Fernando el Católico. Aunque se afanó en lograr la unión de su hijo con la jovencísima Isabel de Castilla, murió antes de ver cumplido su deseo. Y de ese matrimonio entre Fernando e Isabel, los reyes católicos, llegó otra figura aragonesa que ejerció derechos reales en Inglaterra, Catalina de Aragón. Fue poderosa y se convirtió en la primera mujer embajadora de la historia de Europa. Reinó en Inglaterra, pues fue esposa de Enrique VIII, con quien estuvo casada 24 años. Tuvieron varios hijos varones que fallecieron a temprana edad, y una niña, María, que acabaría siendo reina de Inglaterra. El rey, insatisfecho con su matrimonio, que no había proporcionado ningún heredero varón, logró la nulidad de su matrimonio, poniendo en marcha una cadena de acontecimientos que condujeron a la ruptura de Inglaterra con la Iglesia Católica. ¿Pasáis de largo? ¿Hacia dónde os dirigís? Vengo del pueblo de Sena, a cumplir el mandato de la priora y pagar los tributos. Pues no hace falta que caminéis más. ¿Es esta la iglesia del monasterio de Sigena? Pues sí es. Ah, pues es que no pensaba encontrar hombres, sino solo soroses. En parte tenéis razón. Aquí están las hermanas, pero también estamos freires. Miradme, de carne y hueso. Qué alivio que no he errado. Aunque bien pensado, las hermanas necesitarán algún guía espiritual, ¿no? Y hombres que les ayuden a administrar tan extensos feudos. Bien se valen ellas solas. Nosotros solamente tenemos la obligación de obedecer a la priora. Ella es la que hace y deshace. Claro. Donde manda priora, no manda caballero, ¿eh? Que decía mi abuelo. Hablad en voz baja, puede oíros, doña Blanca. No querréis que aumente el monto de los tributos a vuestro pueblo. No mentéis a la bicha, señor. El agua al cuello tenemos con tanto pago y tanto tributo. Cuidad esa lengua, campesino, y no seáis desagradecido. ¿Acaso no recibís la protección de mi señora? Recordad que el mercado de los viernes ha sido organizado por ella, para beneficio y regocijo de la villa. Así será, señor, así será. Y en mucha estima la tenemos, de verdad. Recordad que no estamos hablando de cualquiera, sino de vuestra dueña y señora, Blanca de Anjou, hija de rey y hermana de rey. Si solo su nombre ya obliga. Bueno, y decirme dónde tengo que ir a cumplir las deudas de Sena. Dádmelas, yo me ocupo. Aquí tenéis, señor. Antes de regresar a vuestra casa, si queréis, podéis entrar al patio y beber un poco de agua. Muchas gracias. ¿Qué es aquello? ¿Qué son esas manchas negras que bajan por la ribera? Son las oroses, que bajan de su paseo diario. Siempre que el tiempo lo permite, ellas salen a airearse un poco antes de afrontar sus rezos vespertinos. Pues yo pensaba que esto era un cenobio de clausura. ¿Quién os ha dicho tal cosa? La costumbre, supongo. Así que las hermanas salen de casa, ¿eh? Yo pensaba que erais vos el que se ocupaba de las tareas de extramuros. En parte, sí. Ay, muchos son los feudos de estos monasterios y muchas las leguas a recorrer. A menudo la priora nos encarga que solucionemos sus asuntos, pero otras veces es requerida su presencia. Ya veo yo que aquí las mujeres mandan mucho, ¿eh? Ay, campesino, qué poco sabéis de la vida. A una infanta y además priora no hay que decirle dónde puede o no puede ir. Pero pasad, bebed y descansad antes de iniciar vuestro viaje. De todas las reinas aragonesas, la que merece una referencia especial es la figura de Petronila de Aragón. Fue una mujer concebida para dar continuidad al reino, puesto que estábamos en una crisis dinástica realmente importante, pero las mujeres en Aragón podían reinar, pero no gobernar, es decir, podían ser las titulares del reino, pero no podían ejercer la potestad regia que se denomina. Por lo tanto, se buscó una solución absolutamente importante, como es el llamado matrimonio en casa.
el matrimonio, los esponsales primero y el matrimonio después, con Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, nos va a dar esa continuidad al reino y por lo tanto la salvación del linaje y el mantenimiento de Aragón. Se pone la primera piedra así de la futura corona de Aragón. ¡Apresuraos! Se os va a echar la noche encima. ¡Ay, qué cabeza la mía! Me he perdido por esos caminos y como en esta época del año oscurece tan temprano... ¿Podríais guardarme, Freire, y darme cobijo? Es que dormir al raso en pleno invierno, solo de pensarlo me entran escalofríos. Siempre puede haber un poco de paja a mano en los establos. Pues muchas gracias. Y si no fuera mucho pedir, aparte de un poquito de agua fresca, un plato bien servido, aunque fuera escaso, pues no diría yo que no. Pues habéis tenido suerte. Podéis ir a la puerta del vestíbulo. A diario las oroses atienden a los pobres y les dan comida y consuelo. Dios os bendiga, Dios os bendiga. Un momento, ¿no os habéis encontrado a ningún errante más por el camino? Sí, campesinos y pastores, poco más. ¿Pero a vos qué os interesa? Nada en particular y todo a la vez. Vamos, que hay algunos vasallos que se retrasan en sus pagos, ¿eh? ¿Os lo habéis dicho? Pero decidme, Freire, ¿en qué metéis tantos tributos? Porque aquí el cenobio tiene huerta y animales, y hay empleados que cuidan la tierra. Muchos son los gastos de este monasterio y muchas las necesidades. Sabed que en este monasterio están enterrados reyes y reinas. Sabed que aquí se guardan pergaminos y cartas de la Casa de Aragón. Y sabed que las grandes señoras del reino se recogen a menudo aquí desde hace mucho tiempo. Ya se sabe que donde hay señora no hay cosa mala, ¿eh? Pero decidme qué es lo que esconden los muros de este cenobio. Lo propio de un cenobio. Un dormitorio, un refectorio y una sala capitular para que se reúnan las oroses. Pero entonces, Freire, ¿en qué tanto dispendio? En imágenes de devoción. ¿Acaso no tenéis una virgen en vuestra iglesia? Pues aquí la necesitamos de igual modo. Además, los maestros pintores inundaron de colores las paredes de la sala capitular cual hojas de pergamino. Y los artesanos moros las adornaron con lazos y estrellas. ¿Y qué más? La silla de la priora, los retablos, los ricos tapices, las obras de palacio. Una infanta, además de priora, necesita un lugar digno de su categoría. Claro, y todo eso sobre los hombros de los campesinos. Refrenad esa lengua si no queréis dormir al raso. Es que ya me diréis, hermano, ¿en qué sostener tanto lujo? No es lujo, sino muestras de servicio a Dios. Muchas han sido las reales donaciones y mucha la generosidad de las profesas que han testado a favor del monasterio. ¿Quién fuera doña, para ver tan grandes maravillas? Dejaos de fantasías e id a probar bocado. Bueno, si no queréis dormir de vacío. No, para nada. Hacia allí voy. Las monjas de Sigena, que fueron dueñas y señoras muy importantes a lo largo de toda la historia, reclamaron muchas veces la vuelta de sus pinturas y la restauración del monasterio. Llegaron a estar viviendo entre las ruinas reclamando una y otra vez la restauración de aquellos viejos muros, pero no consiguieron nada. Mientras tanto, las pinturas seguían estando en Barcelona, fueron restauradas a finales de los años 40 con dinero del Ayuntamiento de Barcelona, pero sin permiso de la Dirección General de Bellas Artes, que llegó a reconocer en pocos años más tarde que la situación de esas pinturas en Barcelona era completamente ilegal, e incluso en el año 60 se volvió otra vez al monasterio a hacer una campaña de arranque de pinturas que completaron las que se habían arrancado durante la guerra, y algunas de ellas, muy importantes, que son un ciclo de pinturas profanas arrancadas en esa fecha, fueron presentadas en el año 61 en una gran exposición de románico en Barcelona como procedentes de un castillo arruinado cercano a Lérida, con lo cual se negó la procedencia de Sigena. Esas pinturas siguen estando, tanto las de la sala capitular como todas las demás, siguen estando en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, pero hay que recordar que desde el primer día y hasta hoy esas pinturas están en depósito.
Con todo lo que hoy hemos descubierto de algunas de las mujeres que formaron parte de la historia de Aragón, queda claro que el papel femenino en la historia deja ejemplos de grandes luchadoras, de mujeres con inquietudes, tanto de poder como de caridad. Pero a pesar de su atadura a las órdenes de sus esposos, nuestra historia no se hubiera escrito como hoy la conocemos sin su influencia. Gracias a la reina Sancha, Sigena albergó un poderoso monasterio. La vida de Juana estuvo dedicada a unir las tierras de Aragón y Castilla bajo el reinado de los reyes católicos. Y no podemos olvidarnos en este final de la figura de doña Petronila, heredera del trono aragonés, que acató las normas del momento y se limitó a transmitir el trono de su padre a su marido. 3 ejemplos de 3 mujeres que fueron e hicieron historia.